El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes lo matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se le caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, seguimos diciendo que bárbaro la liturgia, ¿no? No sé si tienen la hojita, no sé si atrás hay, si no la tienen, es muy lindo, la pueden llevar a casa si siguen repasando, ¿no? Por lo menos ayuda mucho los textos y algunas explicaciones pueden ayudar también. Porque la predicación de un sacerdote, como el caso mío, de un padre, ¿no? De un sacerdote, agota toda la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? Tantas explicaciones se pueden dar de tantos teólogos, sacerdotes que estamos llamados a anunciar la palabra y predicarla, explicarla, así que todo sirve, todo va bien. Fíjense que estamos en domingo, ¿qué número? 33. ¿Cuántos domingos faltan para este tiempo del año? Uno más. El año que muy bien, el domingo que viene ya es 34 y culmina este tiempo llamado tiempo durante el año, no porque los otros tiempos litúrgicos no estén dentro del año, sino porque como este es el más largo, y este tiempo es el que expresa el tiempo que llama final, o el tiempo de la Iglesia, hasta el fin del mundo, que por eso el próximo domingo la fiesta, decíamos, del Diablito Rey. No, dice el Padre José, no Diablito Rey, de Cristo Rey del universo. Todo va a ser redimido. No quiere decir que todos sean católicos cuando venga el fin del mundo, pero todo esté lleno de gracia y ahí entregará, como dice San Pablo, todo en las manos del Padre, digamos así simbólicamente. Todo santificado, todo redimido, todo el universo, todo entero, con todos los hombres en la cabeza, ¿no? Y bueno, vemos que por eso estos domingos, ¿se acuerdan el domingo pasado y hoy? Ya van hablando de la cosa del fin del mundo, etc. El Evangelio, vamos a partir del Evangelio de San Lucas, ¿se acuerdan que estamos en el ciclo C? El evangelista que se lee los domingos normalmente es San Lucas, sacando alguna vez que puede ser San Juan, que a veces lo mechan porque no tiene ciclo A, B y C, el tercero es San Lucas. A diferencia del otro dos, este tema del episodio que habla acá de la destrucción del templo y todo lo demás, y lo que anuncia, se diferencia un poquito con los otros dos evangelistas, Mateo y Marcos, que generalmente se llaman los tres, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, sin en griego, en castellano es con, y óptica, más o menos la óptica, la visión, porque miran la realidad de la época de la vida de Jesús. Dijo Dios que se hace hombre histórico, más o menos de la parecida manera, con su riqueza de cada uno de los evangelios, ¿no? En cambio, San Juan es digamos, un evangelio más elaborado teológicamente y por eso no siempre narra los textos o los episodios como lo narran Mateo, Marco y Lucas. Él se dedica a otras cosas más de los signos y temas de contraposición, la luz y las tinieblas y tantos otros temas. Pero Lucas, a diferencia también de Mateo y Marco,
en esto de pronosticar el fin, más está orientado al fin de Jerusalén y el templo. Leyendo así, para preparar la meditación, parece que, muchas veces se ha destruido el templo de Jerusalén, ¿no? De siglos atrás, ¿se acuerdan? Con mucho tiempo de cuando venían de otros países a destruir a Jerusalén, los babilonios, después los griegos, etc. Siempre se tuvo que ir reconstruyendo y terminó de reconstruirse, hermosísimo, se era espectacular, más o menos en los años que estaba Jesús, más o menos en el año 26. Se empezó antes de Cristo, no sé cuántos años antes de Cristo, y se terminó de reconstruir todo lo que estaba destruido en el año 26, o sea Jesús ya estaba antes de empezar su vida pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los judíos ya tenían, cuando Jesús habla, ya estaba todo el templo de máximo esplendor, como dice acá, con flores votivas y ofrenda y tanto lo demás, y además como estaba todo hecho, como este templo parecía, tan hermoso, con colores, luces, salían mucho de mármol, no sé, todas las piedras votivas que tenía este templo, que ellos estaban orgullosos de su templo y lo comentaban a los demás, y se ufanaban, eran vanidosos con el templo. Y Jesús les pincha el globo, digamos, ¿no? Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús le pincha el globo y le dice: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. ¿Y cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén? ¿El fin del mundo? No, en el año menos 70. Por eso algunos autores dicen que Lucas quizá escribió el Evangelio después del año 70, como que ya para poner en este texto cosas que ya habían pasado para ser más exactos. Que Jesús, conociendo al pueblo y todo lo que viven, porque sabía que siempre estaban dominados por los romanos, o a veces venían otros pueblos a conquista y todo lo demás, pero ahora estaban los romanos teniéndolos a ellos como colonizados, colonizaran a Israel, sabían que en cualquier momento podían venir y destruirlo o venir al ataque, porque a veces había también levantamientos, guerrilleros, y pasó en el año 70. Pero ya esto, ¿se acuerdan? Se vivía en la época ya de Jesús. Barrabás, ¿se acuerdan? Cuando lo ponen para salvar a Barrabás, Jesús era un sedicioso, un guerrillero también, e incluso de los fariseos, que eran tan observantes de la ley judía, muchas veces a la letra y no al espíritu, eran que ellos estaban muy mal con los romanos, que hablaban peste. En cambio había otros que, creo que son los saduceos, que eran más bien amigos de los romanos, se acomodaban con los romanos. En cambio los fariseos no. Jesús va a hablar de esta destrucción del año 70, que como está acá, parece ser que Jesús quizás no la vivió históricamente, todo lo que dice, pero sí que habrá prevenido esta destrucción por todo lo que vivía con la gente y todo lo que pasaba, que no se ufanen tanto, ni sean vanidosos, ni orgullosos de este templo, porque va piedra sobre piedra, ¿no? Va a caer todo, no va a quedar nada. Y dice que tampoco, pero antes que suceda va a haber terremotos, peste, etc. Y que va a venir gente que se va a querer poner el nombre de él: yo soy el Mesías, no lo sigan, y que no va a ser tan pronto. No piense, a ver, ya va a venir la destrucción de Jerusalén. Pero a la vez, y con estos signos, digamos, del universo, como son las estrellas, otro evangelista habla de estrellas que se caen, el sol deja de alumbrar, la luna deja de iluminar, son fenómenos que lo presenta a nivel del cosmos, como que todo se tambalea y se cae, para decir que ese es como un símbolo de que el mundo viejo, porque las estrellas estaban de antes, el sol, representa como que el mundo viejo va a caer y se va a levantar un mundo nuevo, con su muerte y resurrección gloriosa, que el mundo nuevo que trae Cristo. ¿Se entiende? Hace la relación, comparándolo, pero entonces no hay que tomarlo en la letra, que va a haber o hubo terremotos siempre, o que se caen las estrellas, como dice algún otro evangelista. Lucas no pinta tanto eso.
Y el otro evangelista está más claro que la destrucción de Jerusalén y del templo lo ponen como anticipo del fin del mundo, en que se va a caer todo lo malo y se va a levantar y va a triunfar Cristo ya gloriosamente en la segunda venida. Que se acuerda que hablamos, creo que también el otro domingo, el sábado, que la segunda venida no es propiamente que va a ser así. Jesús ya no viene más físicamente, ya vino una vez para siempre en el portal de Belén, ¿no es cierto? Pero por eso la segunda venida hay que entenderla, el encuentro nuestro pleno con Él, que decíamos que lo distinguimos, el personal, el de cada uno de nosotros, y el universal con el fin del mundo. Lo que va a cambiar entre mi muerte y resurrección personal y de cada uno de nosotros y la de universal no es la caridad. Yo no creo que cuando yo muera y resucite voy a estar menos santificado, glorioso que cuando venga el fin del mundo. No, se va a tocar eso porque ya no hay tiempo con el fin del mundo y todos vamos a estar con la misma calidad de gloria y de resurrección, sea a nivel personal o sea universal. Lucas, como digo, más se refiere a la destrucción del templo, pero vieron que dice, pero antes, por eso fíjense, ya Jesús ya partió la gloria plena junto al Padre y al Espíritu, se supone en el 33 o 37, depende de algunos los cálculos, pero esto en el 70. Pero dice, primero va a haber persecución, habla de toda esa movida del mundo, de cosas, terremotos, pestes, pero también en cuanto a las persecuciones de los cristianos, de los primeros cristianos, que ahí están los apóstoles, los seguidores, y dice eso, que va a haber que los padres le entreguen a sus hijos, los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos, y que sucedió, porque claro, ¿se acuerdan que también hemos leído ese evangelio en donde Jesús dice, ustedes piensan que yo he venido a traer la paz? No, he venido a traer la división. ¿Cómo? El padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, ¿se acuerdan? La suegra contra la nuera. Pero no es que él viene con intención de poner división, sino que por seguirlo a él va a haber división, porque no todos van a seguir, al contrario, lo van a acusar, porque no quieren dejar de ser judíos, de seguir las tradiciones, y lo van a perseguir. Por derivación, por consecuencia de seguir a Cristo, van a ser perseguidos. Pero no tengan miedo, levanten la cabeza, tengan ánimo, porque todos ustedes, hasta el último de los están contados, y levanten la cabeza porque va a venir la salvación. Pero esto que pasó históricamente, por eso Lucas parece que ya cuando escribe el Evangelio pasó toda esta persecución y muerte. Una de esas muertes es Santiago, el apóstol fue el primer mártir de los apóstoles, y también San Esteban, ¿se acuerdan el diácono? Que lo matan a pedradas. Ya esto estaba, había pasado muerte, persecuciones, etcétera. Y sufrimiento, encarcelamiento. Pablo vivió cuántos años en la cárcel, pues bueno, también va a morir, ¿no? Lo van a matar. Pero podemos decir que aún en el Evangelio de Lucas podemos relacionar esta, que está hablando más directamente por la caída de Jerusalén y del templo, no va a quedar piedra sobre piedra, con el fin del mundo. También se puede entender que esto mismo va a suceder. Hasta que venga el fin del mundo va a haber terremotos, peste, guerra, pero también vamos a ser perseguidos, porque hoy también la iglesia sigue siendo perseguida, a veces de forma abierta. Ustedes habrán visto hace poco tiempo, yo estuve rezando hoy porque no sé cómo estará Nicaragua, que encarcelaron a obispos, sacerdotes, religiosos, destruyeron las imágenes, ustedes habrán visto quizás en televisión, y esto es ahora, bien, no era hace muchos años atrás. O sea que todo esto se va repitiendo. Lo que yo no sé por qué, quizás porque quisieron remarcar esto de que podemos sufrir, pero que si estamos unidos a Él, nosotros ahora decimos por ir al Padre, al Espíritu Santo y a la Iglesia, etcétera, no vamos a ser destruidos. Que tengan fe y confianza. Por eso, que tengan confianza y constancia, porque así salvará su vida. Entonces, por eso pone un poco más lo negativo. Pero sea antes de la destrucción de Jerusalén, que fue, ¿en qué año dije? 70, ¿no? Después de Cristo. O el fin del mundo, que eso ya no sabemos, por eso mismo Jesús dice, no se vayan atrás de aquellos que anuncian el fin del mundo, fin de las cosas. Podemos decir que este fin del mundo no es solamente que va a estar seguido después de terremotos, guerra, como a veces pasa hoy día,
sino también de cosas buenas, de muchas cosas de santidad, de mucho progreso para el mundo, para la creación. Pero bueno, quizás los apóstoles los evangelistas quisieron remarcar todo esto negativo para ponerle confianza, que pongan confianza y constancia en el seguimiento de Cristo para que esto entonces no le afecte. Pero el mundo no está solamente con guerras, incluso antes de la destrucción de Jerusalén habrá habido cosas buenas, no toda persecuciones, destrucción. Sabemos todo lo que los apóstoles con su evangelización, cuánta gente atrajeron a Cristo. Y no solamente los judíos, porque después los judíos se cierran, pero algunos judíos se convirtieron, que se llama judíos conversos, o sea, que se convierten en el anuncio de los apóstoles, pero después como nación se cierra, y entonces van a paganos. Hoy leímos la carta tesalonicense, que es un griego, o sea, los romanos, la carta a los romanos, o sea, cuánta gente también hubo de gracia, de salvación antes de la destrucción, o sea, que no está solamente lo malo. Quizás remarcan esto de lo negativo para significar más que si estamos con confianza y puestos en una comunión de vida con Cristo y por Cristo al Padre y el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos y con toda la Iglesia, no vamos a ser destruidos, que por su constancia y confianza salvarán sus vidas. Eso es el núcleo de todo el Evangelio y toda la Escritura. Fíjense, la primera lectura, ¿se acuerdan que en este tiempo se relaciona la primera más directamente y la del Evangelio? La primera del profeta Malaquías. Llega el día abrasador como un horno, a otro hablan de fuego, este habla de horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Es fuerte y habla, pero él, ¿de qué está hablando? Cuando venga el día, llega el día con mayúscula, el día del Señor. ¿Cuándo es? ¿De qué está hablando? ¿Del fin del mundo? No, propiamente de la venida del Mesías, que también lo llamaban día de ira, porque iba a ser catastrófico para aquellos que no seguían los mandamientos de Dios, etc. Pero de salvación para los que se hagan fieles a Él y sigan el reino que Cristo trae. Entonces vemos que el texto de Malaquías, en este caso concreto, es bastante, fuerte, duro, y por eso se acuerda San Juan Bautista, que él también tenía discípulos que después iban a ser discípulos de Cristo, que cuando viene Jesús y empieza a predicar y a hacer un montón de cosas, sobre todo a hacer el bien, curar al enfermo, perdonar a los pecadores, siempre con misericordia, él entra en duda, porque él seguía más bien esta línea profética de dureza con la venida del Salvador. El día ese, está hablando del día del que viene el Mesías, va a ser como un horno que va a abrazar a todos los que no viven en santidad, en gracia. Y en cambio Cristo se da todo, está con los pecadores, con los publicanos, porque también hay otro anuncio. Claro, algunos lo podían rechazar porque no cumplía esta profecía, pero hay otros profetas, uno de ellos es Isaías, que habla del día de que venga el Mesías, va a traer la salvación, habla con mucha esperanza, que van a venir de todas las naciones a Jerusalén para que venga la salvación. Y como él dice, Ezequiel, que habla, yo los voy a traer donde están ustedes, y voy a sacar el corazón de piedra y voy a dar el corazón de carne, yo lo restituiré de todos sus pecados, su inmundicia. O sea, que hay otros profetas que van a hablar en forma más positiva. Y Jesús por eso lo confunde a Juan Bautista, porque él más seguía esta línea dura de la venida del Mesías, y por eso se acuerda que manda a alguno de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que teníamos que esperar? Porque claro, lo desconcierta. Bueno, díganle a Juan Bautista lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, y los muertos resucitan. Entonces, claro, esto también estaba anunciado. Él se quedó con la línea más dura. Pero Cristo vino al revés, con misericordia. Incluso esto de abrazar como un horno a todos los malvados, no, porque Cristo vino al revés, a dar la vida por nosotros pecadores. O sea, rompe el esquema de esta visión negativa para los malos, para los pecadores, los malvados, sino Él dando la vida por nosotros que estábamos en la maldad del pecado. Rompe todo el esquema. Pero si uno lo lee, por eso no hay que leerlo a la letra, acuérdense siempre buscando interpretaciones de autores que en Google pueden buscar, o algún, como yo le dije la otra vez, en alguna aplicación. Por
ejemplo, liturgia o misal católico, que tiene la lectura y hay una explicación. A veces no conforman totalmente, pero son muy positivas. Y bueno, la predicación del sacerdote de la misa del domingo o día de semana, todo va ayudando a no tener una visión tan negativa, aunque es verdad que ahora también hay terremotos, vio los diluvios que hay inundaciones, hay muertes, sí, pero también cuántas cosas buenas. Esto no remarca tanto Lucas, pero no quiere decir que no exista. Y si en el Evangelio de Lucas más se refiere a la destrucción del templo, en el año 70, con Jerusalén que atacada por los romanos, de alguna manera paralelo esto, lo podemos comprender en orden al fin del mundo, en que todo se va a derrumbar, menos aquel que todo se va a derrumbar, y todos se van a derrumbar también si no estamos en comunión con Cristo, y por Cristo al Padre y al Espíritu Santo, con la Iglesia, con los sacramentos, con la vida santa y cristiana, como apóstoles, ¿no? Pero si ustedes ven así, no tengan miedo, levanten la cabeza, porque va a llegar la liberación. Entonces es un llamado no de terror, no de temor, sino de al contrario, de esperanza. La única condición que hace falta es que ante el amor tan grande de Dios que se manifestó en su Hijo, que nos amó hasta dar la vida por nosotros, aún todavía cuando éramos pecadores, dice San Pablo, no cuando éramos buenos, y en el Espíritu Santo, y la respuesta nuestra también de fidelidad y de santidad, y de ser cristianos verdaderos, apóstoles, en la vida de la Iglesia, en las comunidades, como acá en la Iglesia San José de la Caridad, en las parroquias, en los colegios religiosos, en grupos de movimiento, y en el mundo, en mi trabajo, en la profesión, en mi casa, mi familia de sangre que yo le llamo, porque esta familia en Cristo va a perdurar, la de la sangre no, es temporal, es el mundo temporal, del tiempo, no temporal de tormenta. En la profesión, en el oficio, en amistades, cómo ser apóstol, como decíamos la otra vez, nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes, con la palabra, el testimonio, para que el mundo viva mejor, que nos cambiemos el corazón, cada vez más seamos santos, que haya misericordia, que haya fraternidad, en los lugares que sea, ¿no? Incluso en lugares católicos, porque no porque estén en grupos católicos ya estamos, ¿no es cierto?, salvados de caer en pecado, en egoísmo, etcétera, porque es parte de nuestra condición humana. Entonces, los ambientes católicos de iglesia, como los ambientes temporales que uno comparte todos los días, o tanto en muchas otras cosas, la política, la economía, cómo hacer para ayudar a que no esperemos al fin del mundo, porque no sabemos. En la destrucción de Jerusalén, Jesús pudo prever algo, no sabía, pero dice, estén preparados, no tengan miedo, sucedió en el año 70, pero el fin del mundo no. Y por eso cuando dice, cuando venga alguien que ya soy el Mesías, que viene el fin del mundo, no le crean. Y él pone la autoridad en el Padre, no porque no lo sepa, si es Dios también, pero él, al hacerse hombre, pone al Padre la autoridad del único que sabe cuándo va a suceder el fin del mundo. Que yo humildemente pienso, siguiendo la línea de San Pablo, que falta todavía. Para atrás hemos hecho un buen recorrido. ¿Se acuerdan? El otro día decía que seamos jovencitos a nivel del mundo. No me falta que lleguemos jóvenes más grandes, adultos, para que lleguemos a la madurez de la santidad, rodeando a todo el universo, que esté llena de gracia, ¿no? Hay un autor, teólogo, padre Gilbert, que ya partió al cielo, que decía que desde que Dios hizo hombre, Jesús, Dios que se hizo hombre, arropó como un ropaje de gracia toda la humanidad. Estamos tocados, no solamente la Iglesia Católica, todo hay cosas de buena, pero tiene que ser mejores. Ahí está todo nuestro apostolado, nuestra vida de entrega, de servicio, en la vida de la Iglesia, pero también en, digamos, en tantos ámbitos y ambientes del mundo temporal, del ambiente temporal, que son muchos. Y uno dice, bueno, uno que puede hacer uno que es tan chiquito frente a tantas realidades. Y bueno, además de rezar, decir una palabra, etcétera, lo ambiente que Dios permita, no que me mande y me pone así como un robot, pero a través de circunstancias que me pide, no que me mande así de modo explícito a tal lugar en que estar, ya sea en trabajo, etcétera. Y otros lugares que no solamente que me invitan a poder estar presente, sino que yo tengo que estar abierto para ver si Dios no me llama ahí. Por ejemplo, el mundo de la política. Es muy difícil que venga gente de funcionarios o gente que tenga alguna dirigencia en el partido político a decirle, mire, fulano está, fulana, podría ayudar. Puede pasar, pero a veces hay que buscar. Y no importa la edad, todos podemos hacer el bien. Y por eso el documento de Puebla habla que
el orden, habla del vasto, del inmenso mundo del orden temporal. Como dijimos, la familia de sangre, porque esta familia en Cristo perdura, esa no es de acá temporal, el trabajo, las profesiones, los medios de comunicación. Yo a veces digo, ¿cuántos de los locutores, periodistas, actores, qué sé yo, que están en los medios de comunicación, hacen valer su vida cristiana con palabra y testimonio? Y la mayoría creo que todavía, no sé después, pero todavía son católicos, todavía. En Rosario, como creo que en Buenos Aires, donde sea. ¿Y qué pasa con nuestra fe católica? De mostrarla con la palabra y las obras y los testimonios. Algunos me decía un curita, y bautizado, como decía, se quedaron el bautismo. ¿Pero sabes lo que es el bautismo? Si supiéramos lo que nos regaló el Señor por el bautismo, nada pasivo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y Jesús mismo no tenga miedo, yo voy a poner mis palabras en su boca cuando lo lleven ante tribunales, Bueno, tenemos que esto sigue en pie. La iglesia no terminó de ser perseguida, incluso se sabe que hoy hay más mártires en cantidad que en los primeros siglos, que fue tremendo. Pero ahora en proporción hay más. La iglesia siempre está marcada por la persecución y la muerte, el martirio, millones. Entonces, nos está llamando a la perseverancia, a ser constante, perseverante y confiar en el Señor y vivir. Lo único que se nos pide es vivir para que no seamos destruidos o pasar por el horno ardiente o por el fuego abrasador, como decía Malaquía, una imagen muy fuerte, pero bueno, que seamos descartados, pero por nosotros, no porque Dios no descarte a nadie, porque no viva según lo que Él me pide, a través de la palabra de Dios escrita, la tradición, la iglesia, el magisterio, el documento, los sacramentos, por medio de la palabra de Dios de la iglesia. Y si no vivimos, y claro, vamos a ser autodescartados. Auto significa en mí mismo, de la salvación plena, o cuando muramos, ¿no es cierto?, que sería el fin del mundo de cada uno. Pero si en cambio permanecemos, pero tenemos que trabajar. Por eso podemos relacionar la segunda lectura, aunque habla de un trabajo manual, no de trabajo apostólico, pero lo podemos relacionar, porque el que no trabaja, que no coma también, que no trabaja en el orden espiritual o religioso, o sea, si no somos apóstoles activos, vivos, que nos jugamos, cuando dice una palabra, una idea, en los círculos que nos movemos, y nos parece que eso no es católico, decir perdón con mucha humildad, pero me parece que no es tan así, y hay que hablar. Y ahí tenemos el tema del aborto, el matrimonio igualitario, y tantos temas que como católicos tenemos que dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro, ¿no? Es la única manera para que entonces el fin del mundo no sea con temor esperarlo, porque ya la destrucción de Jerusalén y el templo ya está, ya pasó. Pero podemos relacionar estas palabras también de Lucas, el fin del mundo, que las palabras son de esperanza, pero lo único que se requiere es que yo corresponda con todo mi ser, toda mi vida, en comunión con Cristo, y a través de Cristo al Padre y al Espíritu Santo, con la iglesia, con los sacramentos, las palabras de Dios transmitidas por la iglesia, por el magisterio, la vida de caridad, de comunión, de caridad, de amistad, de fraternidad, que vivamos la iglesia y después en el mundo para que nos encuentre en santidad y gracia, y todo sea para gloria, no solamente para nosotros, sino para el mundo, que hagamos mucho bien, que así sea,